alguna protesta, y el cadáver lo devolvió el mar a tierra, fue arrojado a un muladar dentro de un viñedo. Y precisamente la iconografía con que se representa al santo suele aparecer siempre un cuervo, que representa, según dice la tradición, que hubo un cuervo que le protegía de los ataques de las alimañas, el cadáver. ¿Y por qué patrón de Baracaldo? ¿Qué relación tiene? Pues al aparecer en un viñedo hubo fieles que lo entendieron como que era el protector de la vid. Lo que está probado es que esta zona de Baracaldo era zona de viñedos, sobre todo las laderas de Euskiaguirre, y de ahí posiblemente venga el patronazgo como, en fin, abogado de la vid. En aquella loma, donde aquellos árboles, se encontraba el monasterio de los Carmelitas Descalzos. En realidad, ellos lo que tenían allí era un pequeño cenobio, un pequeño monasterio donde se retiraban a reflexionar, a pensar. Era un desierto para ellos y de ahí iba a derivar el nombre, tanto de desierto Baracaldo como en la otra orilla, desierto Herán. Es muy bonita la descripción que hace Jovellanos, que estuvo desterrado en el convento de los Carmelitas, de esta zona, que lo describe como una de las más fértiles vegas de España. Habría que imaginarse cómo era todo esto con sus huertas y sus vegas. En la carta Puebla de Portugalete, Portugalete llegaba justo hasta esa orilla, actualmente es Sestao, se describe el límite de Portugalete. Por lo tanto, lo que queda al otro lado va a ser Baracaldo. Así, en los documentos de Baracaldo se marcará el Galindo como la frontera, una de las fronteras naturales del municipio, del territorio de Baracaldo. En esta zona, que es una zona bastante depauperada, una zona en la que se está interviniendo urbanísticamente, estuvieron situadas las Torres de Luchana, construidas por Fernán Pérez de Ayala, nieto, y que constituyeron sin duda alguna, a lo largo de la historia medieval de Baracaldo, uno de sus lugares más emblemáticos y más estratégicos. No solo para controlar la fértil vega de Luchana, que sabemos que era un sitio especialmente fértil, y los arenales. Hasta el siglo XIX sabemos que existen aquí unas playas casi paradisíacas, podríamos decir. No solo para controlar eso, sino sobre todo para controlar el tráfico de mercancías por la ría. De las muchas leyendas medievales que tiene Baracaldo, una habla de aquella costumbre que debían de tener los habitantes de las Torres de Luchana, que era echar una cadena hasta el otro lado de la ría para interceptar el paso de los barcos y obligarles a descargar aquí. No sabemos si fue verdad o no, pero desde luego que como leyenda no tiene desperdicio. Y el Cadagua, la otra frontera natural de Baracaldo, que aparece como límite de Bilbao, la Carta Puebla de Bilbao, de 1300, marcando los límites de la villa de Bilbao, y por lo tanto lo que queda al otro lado va a ser Baracaldo. Si remontáramos el río Cadagua, pasaríamos por el Puente del Diablo, el Puente de Castrejana, y subiríamos por las tierras de los Ayala hasta llegar a Quejana. Por lo tanto, estamos hablando de un territorio muy marcado por el linaje de los Ayala. Baracaldo y sus ríos, orillas que hoy se recuperan para la ciudadanía y que durante décadas han sido lugar de cargadero de mineral y de instalación de fábricas. Y muchos siglos antes, en la Edad Media, lugar de astilleros de ribera, de arenales y de zona de carga de mercancías. Es poco conocido que la Edad Media baracaldesa fue testigo, además, del poder de una orden religiosa, la de los mercedarios, que tuvieron en Burceña el principal monasterio de España. Plaza de Burceña, iglesia de Burceña, y aquí estuvieron situados los mercedarios. Parece ser que fue fundado hacia 1384, según las crónicas, una donación de los señores de Ayala. Separatas, de especialistas.
Pues es todo lo que hay de Burceña, sí. El cuarto, quinto y sexto. Esto mismo estuvo en el convento de Burceña, en el archivo. Está claro. La fachada que vemos está hecha con piedra que parece ser que está reutilizada del antiguo monasterio. De aquel antiguo monasterio. Un monasterio No que... sé exactamente de qué época, pero... Esto, por ejemplo, este texto, 1489, es el texto más antiguo que tenemos del monasterio de Mercedarios de Burceña. Tenemos la lista de los religiosos, ¿no? Y dice, pues por ejemplo, aquí sale Fray Diego de Zubileta, Fray Juan de Zorroza, Ochoa de Lezcano. Un monasterio muchísimo más grande que lo que ahora ocupa esta iglesia. Llegaba hasta el río, porque tenía una puerta hacia allí que daba precisamente justo a la ribera del río, y por la parte de atrás, por aquí tendría pues, los terrenos que puede tener cualquier monasterio. Bosque, cultivo. Galero. Monasterio de Nuestra Señora de las Mercedes de Burceña contra don Luis de Salazar, sobre el patronazgo de este monasterio, a que pague 80 fanegas de trigo cada año, perpetuamente. El texto está escrito en 1527, con lo cual ya demostramos que en el siglo XVI el monasterio de Mercedarios tiene una presencia muy importante en Baracaldo. De todo aquel complejo, de aquel monasterio, queda poquito. Lo que queda en la iglesia. ¿Y esto, Dani? Sí, esto es una cosa curiosísima. ¿Qué es? Podía ser una pila pues, para santiguarse al entrar. No sé exactamente la utilidad que pudiera tener, ¿no? Pero vamos, lo que está claro es que estas piedras tienen son genuinas. historia. Sí, esas tienen historia, sí. Memoria de los cautivos cristianos. Los mercedarios y los cautivos tienen mucho que ver. ¿Dónde está ahí el nexo? ¿Y qué hacían los mercedarios en Burceña? Desde Baracaldo podía ir un fraile redentor. A salvar cristianos donde los moros. Sí, entonces solían ir menos de 3 no iban. Y generalmente todos tenían título universitario. Es curioso porque para tramitar se negociaba diplomáticamente. Había que saber un poco de leyes. Porque esto fue escuela, fue centro de filosofía. O sea, por aquí ha pasado muchísima gente. El famoso Juan de Zubileta, aquel que acabó la vuelta al mundo con el Cano, estuvo en la escuela de aquí, del barrio baracaldés de Zubileta. Sí. Gente que estudiaba en la universidad y titulada ya, volvía a Burceña y enseñaba teología y por consiguiente aquello es como si fuera una facultad. La Merced compaginó siempre la redención, que era el carisma, con el humanismo. Una cuna humanista en Burceña. Sí. Mira, aquí estuvo el cementerio y aquí todavía, mira, se ven aquí restos. Huesos de los mercedarios que se enterraban aquí. Estarían enterrados aquí. Al romper la trinchera para el tren, entonces aparecieron parte de los enterramientos a la luz. Ya nadie duda de que el Baracaldo medieval fue poderoso y codiciado. De aquella época nos queda aún el puente sobre el Cadagua y la calzada románica. ¿Qué nos contarán sus piedras sobre el origen de Baracaldo? El río Cadagua, pues, una de las fronteras naturales de Baracaldo, ¿no? Galindo, el Cadagua y el Nervión. Lo que el historiador Michel Olabuenaga llama la Mesopotamia encartada. Mesopotamia, un espacio entre ríos, ¿no? Y uno de los ríos más importantes de Vizcaya, básicamente porque en el lado en el que estamos estaba la calzada, que viniendo de Castilla llegaba a Almaseda, atravesaba el Cadagua y llegaba hasta... y se dirigía hacia Bilbao, que era la arteria comercial. La autopista comercial de la Edad Media. Sí, ya desde la Edad Media y que lo será con sus altibajos pues durante el siglo XV, XVI, XVII, XVIII. Y para sortear este río Cadagua, el Puente del Diablo. El puente está pensado porque la calzada va por esta orilla y cruzaba luego a lo que era la antigua República de Abando, que hoy en día pertenece a Bilbao, y de ahí subía al Alto de Castrejana y bajaba hacia la villa de Bilbao. Y entrando en Baracaldo, una entrada natural, la única manera de cruzar el Cadagua, ¿no? Se considera que fue construido a finales del XV por Pedro Ortiz de Lequeitia. Es una construcción bastante voluminosa, potente, que ha perdurado durante los siglos. Incluso hoy en día sigue siendo utilizado, la atraviesan camiones, Sí, como coches. un lugar de paso natural del río Cadagua. Sí. De hecho, a conciencia, ¿eh? Sí, es un puente, y a veces tiene una luz bastante amplia, hecho con sillares.
calzada medieval, calzada románica. ¿De cuándo es esta calzada? Puede que el trazado venga desde el siglo XVI, desde el siglo XV, incluso puede que antes, pero probablemente será pues, una reconstrucción quizás de principios del siglo XIX, de finales del siglo XVIII, que se ve un poquito aquí. Es pero decir, sí se ve muy bien las calzadas reales suelen tener esta distribución, unas losas anchas a los lados, una espina central y un relleno en los lados que, por ejemplo, esto en Portugalete, la gente de Portugalete en el casco viejo les llama rebollos. En aquella época subir por aquí con un carro, con un mulo... En principio las losas de los laterales están pensadas en principio para que las ruedas roden mejor. Y no todo esto era así, es decir, muchísimos de los caminos que utilizaban los baracaldeses o gente de Encartada o de la margen izquierda eran caminos de tierra. No sé si se puede decir que esto era un lujo, pero tampoco es que fuese totalmente habitual. Muchos caminos eran así, los caminos que bajaban de las minas, pues dudo yo mucho que estuviesen sí, porque la subidita desde el Puente del Diablo hasta Sant'Àgueda por este carretil... Sí, no, es duro, vamos, pero bueno. Oye, se bajaba hierro desde las minas de Triano hasta la ría, con carros, con mulas, y se hacía. Más lento, pero se hacía. Pues, ¿cómo tuvieron que vivir aquellas personas antes de la industrialización? Diría que parece que queda mucha gente que Baracaldo empezó casi con Altos Hornos, ¿no? Bueno, pues antes de Baracaldo hubo un Baracaldo rural, con calzadas, con carboneros, con agricultores, con pescadores, con ferrones, sus famosas ferrerías, que en Irauregui había, en toda la cuenca del río Castaños también. Un paisaje, un bosque, un entorno ocupado desde la prehistoria. Sí, por supuesto. Es en la zona que da el Regato, en Arrioche y en la Cueva de los Mosquitos ha habido descubrimientos prehistóricos. Pero bueno, lo cierto que lo que demuestra es que ha habido gente. Ha habido gente y ha habido poblamiento desde la prehistoria. Hasta hace no mucho se pensaba que la urbanización había sido muy débil aquí. Hombre, y ciertamente fue débil. Siempre se ha supuesto que el hierro famoso de las minas de Triano sería uno de los elementos más importantes para los romanos o para los indígenas romanizados. El entorno de Baracaldo ha sido un lugar de zona de paso, de encuentro entre indígenas y otros habitantes. Sí, otras culturas, evidentemente. En los Pirineos hay dos zonas de paso, ¿no? Que son, digamos, la zona de catalana y la zona vasca. Y por tanto, por aquí han pasado otros pueblos, ¿no? Y esta es Sant'Àgueda, que además guarda una leyenda muy bonita, ¿no? Es una ermita muy querida por los baracaldeses. La procesión de Sant'Àgueda viene muchísima gente, no solo de Baracaldo, sino de otras zonas. Y hay una tradición. Sant'Àgueda, pues ya sabes que es la santa destinada a curar los males del pecho. La cortaron los pechos, eso es un poco... su imagen me aparece con una bandeja y los pechos en la bandeja. Entonces ha sido asociada pues, a la curación de las enfermedades del pecho, catarros, pulmonías, etc., ¿no? Y dentro hay una imagen muy antigua, realmente medieval. Es un alabastro de Nottingham. Y es una figura de Santa Juliana o Santa Margarita, no está muy claro cuál de las dos, pero la tradición popular dice que es Sant'Àgueda. Se llaman alabastros de Nottingham. Probablemente eran importados en los siglos XIII, XIV, si no recuerdo mal, traídos de Inglaterra, se traían aquí y probablemente formaban parte... Pues, la escultura más antigua de Baracaldo. Pues, hombre, no te lo podría asegurar al 100%, pero no me extrañaría que lo fuese, ¿no? Este es el Museo de las Encartaciones, antigua casa de juntas de Avellaneda, el lugar donde se reunía la gente de las Encartaciones desde la Edad Media, aunque el edificio como tal es del siglo XVI. Eso es. Y ha sufrido numerosas modificaciones. Y Baracaldo dentro de esa zona encartada, una zona de paso, una zona de convivencia. Si en algo se destaca Encartaciones, es porque por ella han pasado algunos de los caminos más importantes desde el punto de vista comercial e incluso histórico de toda Vizcaya. Todo el mundo conoce la famosa calzada del Cadagua que traía productos desde Castilla hasta Bilbao, y ya en épocas ya muy anteriores, en época romana, pues sabemos que por aquí atravesaba una calzada que desembocaba en Flavióbriga, que es actualmente Castro Urdiales, que era la única colonia romana de esta zona del Cantábrico. Y claro, las Encartaciones, incluso puede que parte de Vizcaya y otras zonas, eran, digamos, el patio trasero de Flavióbriga, pues probablemente donde se abastecían de leña, de productos agrarios, etc. Y de hierro, evidentemente, sí. Bueno, sabemos que ha habido algunos restos, bueno, sabemos, ¿no? Se han excavado algunos restos de instalaciones hidrometalúrgicas, entre comillas, de época romana, en el pantano de Yola, en Trápaga.
O sea, es algo ya asumido y comprobado. Sí, yo creo que sí. Yo creo que Presencia romana. O sea, que es zona de tránsito, es elemental, no solamente norte-sur, que es lo que marca la calzada, sino también este-oeste. Entonces, pues, todas las migraciones que provienen de Europa necesariamente pasan por este espacio. Y sobre los asentamientos indígenas, fuesen lo que fueren, es donde se va precisamente montando romanización y posteriormente otro tipo de culturas. En Baracaldo no tenemos ningún resto que hable de los romanos y de la romanización, pero realmente no es descabellado pensar que por las costas vizcaínas, incluso por el Nervión, pues pudieran entrar naves romanas, ¿no? No hay una documentación, pero sí hay alguna toponimia, ¿no? Por ejemplo, el mismo topónimo Luchana, eso es claro, que es una alegoría de un tal Luciano, ¿no? Yo creo que aquí lo que había era una población indígena y evidentemente que tuvo contacto con el mundo romano. Baracaldo, zona de paso de distintas culturas desde la prehistoria, romanos, indígenas, culturas centroeuropeas. Quizás Baracaldo fue antes que un municipio, un territorio. Pero, ¿cuándo se define el territorio?